Gracias a usted, muy amable. Muy amable. Estamos aquí con Fernando El Chino Navarro, que es diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, y Antonio Bariloche, que es profesor de Ecología de la UBA y de la UB, si no me equivoco. Sí. Voy a preguntar primero a Antonio. Yo sé que estuvo ayer usted diputado con la presidenta, el gobernador Scioli, pero usted pregunta a Bariloche, ¿por qué se inunda de esta manera la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, más allá de 311 milímetros en La Plata y 155 en la ciudad de Buenos Aires? Hay dos cosas para decir, tal vez distinto, un poco diferente en La Plata que en Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires tuvimos un fenómeno de un gran negocio inmobiliario que empezó hace mucho tiempo, empezó en 1886, cuando el intendente Antonio Crespo funda Villa Crespo en la zona inundable. Y se empiezan los loteos. En el momento en que llegan inmigrantes de todas partes del mundo, empiezan los loteos en las zonas bajas e inundables, porque la zona apta ya había estado saturada. Entonces, la ciudad crece, y no crece horizontalmente como pareciera en un mapa. El mapa tiene dos dimensiones, la ciudad crece hacia abajo. Al crecer hacia abajo se acerca cada vez más la gente a los sitios que se inundaban antes de que existiera la ciudad. Entonces, cuando llueve, el río y los arroyos recuperan su espacio originario, natural, su lugar. El río siempre vuelve a su cauce, es lo que se dice. Claro. Ahora, ¿cómo se valorizó eso económicamente, inmobiliariamente? Se escondieron los arroyos, se los entubó, para que la gente no los viera, y la gente olvida que hay un arroyo. Hace unos años la gente no sabía de la existencia de estos arroyos. Alguna vez que hicimos una compulsa con alumnos de varias facultades, No sabían. la gente estaba encima de un arroyo y no sabía que tenía un arroyo debajo. Se enteraron cuando se inundaban. Entonces, ese negocio inmobiliario significó meter gente adentro del agua, y después, viene toda la necesidad de obras para sacar el arroyo del lugar en que estuvo siempre. Claro. O sea, termina siendo de una enorme irracionalidad, tanto ecológica como económica. No hubiéramos metido a la gente adentro del agua y no tendríamos que estar haciendo estos gastos inverosímiles. Claro. En realidad, lo más sensato que hubo en aquella época fue la decisión de Sarmiento de parquizar el bañado de Palermo. Sarmiento dijo, ¿para qué vamos a meter gente en un lugar que se inunda? Hagamos un gran parque. El Parque 3 de Febrero es eso, un pantano, un bañado parquizado. El día que llueve, el día que se inunda, yo no voy al parque. Esta es la lógica. Vamos a repasar políticamente algunas cosas. Hubo varias conferencias de prensa. Vamos a tener primero cuando hablaba Mauricio Macri. Sabemos en el estado en que han quedado sus casas, en el estado en que se encuentra el barrio, que vamos a seguir trabajando, que hemos renovado los equipos, que hemos generado servicios adicionales para la limpieza. Vamos a poner volquetes, porque vemos que de los barrios afectados los vecinos están sacando las cosas que se arruinaron producto de la lluvia. En el caso específico, el barrio Mitre, que es el que más sufre estas inundaciones porque está colocado en un lugar realmente muy bajo. El centro de evacuados ya prácticamente no tiene gente. En el tema túneles hemos podido desagotar todos los bajos niveles que hemos construido recientemente, una vez que se, liberó el Medrano, el ducto de Zagote. Encontramos en el Monroe un desmoronamiento, el bajo nivel de Monroe, que estamos reparando, pues funciona un carril. Esto dice Mauricio Macri. Fernando, ayer estuvo usted en La Plata con la presidenta y el gobernador Scioli. Así es. Ahora, ¿se esperaba una inundación de estas características? Porque realmente fue tremendo. No. Incluso los antecedentes marcan que la situación más parecida data de muchísimas décadas. Lo que creo que tiene mucho que ver con lo que decía Bariloche, Antonio. Más allá de las distintas características, porque La Plata no se lo puede comparar con Buenos Aires. Nosotros en las últimas décadas hemos construido y hemos puesto cemento y hemos puesto asfalto y es todo progreso, pero no hemos tomado las medidas
necesarias para que el agua pueda correr al quitar los cauces naturales. Escurre. Y esto se ve en cualquier lugar donde llueve fuera de lo normal. Lamentablemente afrontamos este tipo de situaciones. Lo de La Plata igual es una situación sin precedentes. Choquea verlo, además de la cantidad de muertos, los desaparecidos. 2 metros de agua en unas casas. Sí, nosotros veíamos, incluso uno iba hoy, haber estado anteayer, ayer y hoy, y pareciera, si uno no sabía lo que había pasado ayer, no parecía una ciudad inundada. Se había retirado el agua absolutamente, por supuesto. Si uno veía la marca, buscaba indicios, obviamente percibía que había pasado una catástrofe, pero fue un aluvión de agua. Igual me parece que debemos repensar. Tenemos estados que somos lentos para reaccionar, no estamos preparados, nos superan estas situaciones. Por supuesto, estas situaciones nos sacan lo mejor como personas y también lo peor. Y a veces la política también entra en este juego de lo mejor y lo peor. Y creo que deberíamos hacer un balance, un antes y un después para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Trabajar pensando en el mediano y largo plazo, en obras que a veces no reditúan en votos, no se ven. Incluso a veces la propia sociedad en una campaña la rechaza, prefiere un asfalto y no un desagüe, o un asfalto y no una cloaca. Pero bueno, hay que trabajar pensando en el mediano y largo plazo y más en la gestión y no tanto en el marketing. Es una situación que nos tenemos que hacer cargo y tener políticas de Estado que trasciendan los colores partidarios cuando haya un cambio de gestión en alguna ciudad o en una provincia. Antonio, ¿puede ser que la autopista Buenos Aires-La Plata actúe a veces como un dique? Hubo una advertencia en el 2008, momento en el cual con una lluvia, no de esta magnitud, pero una lluvia, la autopista indicó la salida de arroyos y se inundaron zonas de Villa Elisa y de Citibel que no se habían inundado nunca. De modo que era una advertencia. Una cantidad de arquitectos de La Plata habían avisado, y hacía tiempo que venían diciendo, que el arroyo El Gato no desaguaba bien a través de la autopista. O sea que era como un dique la autopista. Que era como un dique, que tiene un agujerito en definitiva para que pase el agua cuando el arroyo lleva poca agua. Pero lo que estos arquitectos advertían, que ese agujerito no alcanzaba para una crecida, en caso de una crecida. Y tenemos en cuenta que toda la zona de Tolosa es baja, entonces uno suma la peor lluvia de la historia en una zona baja como una autopista. Y con una autopista que funciona como dique y que tiene un mal desagüe. Claro, vuelve el agua. Bueno, se junta todo. Ahora, el tema es cómo nosotros no solo hacemos un buen desagüe ahí, claro, esto es obvio y hay que empezarlo mañana, sino cómo nosotros empezamos a evaluar nuestras obras públicas para, antes de que haya una tragedia, empezar a advertir dónde puede saltar otro problema de esta índole. Antes de que salte, ¿no? Tú la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad de La Plata. Vamos a ver qué pasaba allí. La gente lo que tiene temor, más allá de lo que perdió, que es material y que te da una bronca porque estuviste ahorrando y tenías tu buen televisor, tu buena heladera y demás, el gobernador va a hacer también anuncios al respecto. La gente lo que tiene miedo ahora a la noche, me decían varios vecinos de ahí del barrio, es que vieron caras extrañas y tienen el temor de seguridad. Entonces estuvimos hablando con el ministro Casal para que por favor haya mucha vigilancia, mucha presencia policial. Y también, y las personas que estén habilitadas para entregar agua, para entregar cosas, que vayan identificados con pecheras, porque siempre es mucho para no tener ningún problema y poder acceder todos a las cosas que necesitan. ¿Qué se habló en ese comité de crisis, doctora presidenta? La presidenta planteó un poco lo que está diciendo acá en la conferencia de prensa, lo que escuchó de los vecinos. Yo la acompañé ahí en Tolosa, en realidad la encontramos de casualidad, nosotros estábamos caminando y apareció una actitud sorprendente porque uno pretende y es bueno, y ella lo ha hecho siempre, de estar en contacto directo, más en situaciones de esta gravedad, pero casi sin ninguna seguridad mínima que debe resguardar a cualquier funcionario importante ante esta conmoción.
Pero bueno, escuchó, habló y transmitió luego en la reunión con el gobernador, con su gabinete, con el intendente Obrera, lo que había escuchado, esto de la seguridad, la noche de anoche, para nosotros era muy preocupante porque no había luz, porque recién se estaba No rellenando el show. funcionaban los celulares. Bueno, estábamos incomunicados, ningún teléfono No había funcionaba. celulares, ni luz ni celulares. era como... Y hubo una gran tarea. Una interrupción. Si no hay electricidad que alimente la antena, no hay No manera funciona. de que funcione. Es toda una gran locura. Está enganchado. Todo incomunicado estaba. Bueno, con todas esas dificultades se desarrolló una tarea de prevención con las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales, con personal de la provincia y de la municipalidad, sectores organizados de militancia política y social que conocen los territorios como para también descomprimir y se pasó la noche. Recién yo vengo de La Plata y compañeros que están trabajando porque ha habido cortes, vecinos angustiados, enojados, con bronca, o vecinos que consideran que no llegó ayuda o la que llegó fue poca, y estamos permanentemente dialogando y actuando con ellos desde al margen de la institucionalidad a la cual estamos subordinados para no redoblar esfuerzos inútilmente, pero también haciendo tareas de contención en territorios donde tenemos desarrollo político. Y bueno, va a ser una larga noche, pero pareciera que se están encaminando, porque hay una tensa tranquilidad, pero en definitiva está todo calmo. A media tarde se avisoraba que podía ser una noche mucho más agitada. Esperemos que continúe así. Ahora, uno ve las imágenes, Antonio, yo no sé mucho de nada hídrico, uno no sabe mucho de ecología, empieza a aprender, ¿no? Esto, una lluvia similar, ya no, digamos, sería otro desastre de la misma característica si no hay un cambio. Ahora, ¿qué cambio habría que hacer? Porque si tenemos un dique que evita que el agua escurra, hemos construido en todas partes, prácticamente no tenemos lugar donde pueda escurrir el agua. Yo decía lo de Tecnópolis, nadie sabía que eso era un cauce de un río, y se lo cementó. Por de pronto, ampliar los desagües, pero vuelvo a Ciudad de Buenos Aires, que en La Plata me animo poco. Sí, Buenos Aires. Yo soy de acá. En Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos arroyos que nacen en la provincia y mueren en Ciudad de Buenos Aires. Y Ibarra planteó un excelente plan hidráulico para la parte de adentro de la General Paz para acá. Ahora, lo que uno aprendió en la escuela Es en conjunto. es que la cuenca hídrica es una sola. Claro. Entonces tendrían que sentarse los dos y dialogar qué se hace arriba y qué se hace abajo. Ahí está el problema, la falta de diálogo. Tenemos que aprender a dialogar. Por ejemplo, en la parte de abajo, desagües, que el agua salga rápido. En la parte de arriba, retener agua, hacer represas. Porque si en la parte de arriba hacen desagües, abajo va a desbordar. Entonces, tienen que sincronizar, arriba retener y abajo retirar el agua y después, cuando baje todo, desde arriba ir soltándola. Claro, porque si no el agua no escurre nunca, no tiene por dónde escurrir. Claro, pero tienen que estar sincronizados, hacer obras de común acuerdo y obras que se gestionen también de común acuerdo. El Medrano es aquí bombeo, aquí bajo, aquí retengo, te aviso. El famoso Medrano es el que nace en la Villa Martelli y termina en el Río de la Plata. En el Río de la Plata, más o menos a la altura de General Paz. Bueno, ahí se construyó Tecnópolis y se cementó lo que era el cauce del Medrano. No pueden haberse cementado un cauce, hubiera inundado allí mismo. Se inundó todo ahora. Pero hubieran inundado aguas arriba, atrás. Se inundó Supongo todo que lo atrás. taparon. Se lo taparon todo, se entubaron. inundó todo atrás. Sí. Ahora, Y pusieron una compuerta. pero un río no es un pedacito. No, no es todo, es un todo. Es todo. Tanto lo que se haga abajo, como lo que se haga en el medio, como lo que se haga arriba, tiene que estar negociado entre todas las partes. Tengo entendido que no es así, yo tampoco soy no entiendo, pero Eso decían los vecinos que yo estuve charlando con ellos. casualmente ayer en la charla el ingeniero López explicaba que todo esto que se decía de Tecnópolis no era cierto. Y Todos los vecinos lo dijeron, estaban todos bajo el agua. Yo no dudo de, Un auto, un metro de y lo que medio. puedan decir los vecinos, pero no es cierto lo que se dice de Tecnópolis. Incluso el ingeniero López lo va a aclarar mañana o pasado, porque están haciendo el trabajo. Es un poco lo mismo cuando se dijo de la tala de árboles de Tecnópolis, que después se corroboró que no era cierto. Se habla de las puertas de contención. Habían puesto unas Lo que compuertas. creo que debemos repensar, coincidiendo,
y más allá que igual que usted, yo tampoco entiendo del tema, no somos especialistas, lo que sí tomamos conciencia es que somos casi 20 millones de personas en el área metropolitana, viviendo entre ríos, deltas, arroyos, de superficie y subterráneos, y si esto no lo resolvemos de medio y largo plazo... Estas son las imágenes. No, yo no dudo las imágenes. Que antes no se inundaba. El tema hay que ver por qué. Antes no Bueno, está bien, pero hay que ver la causa. También está la situación que pasó con el DOT respecto al barrio que está enfrente. Digamos, Sí, hay que verificar las causas. Eso se ha denunciado. Para ver el por qué. Ayer expresamente decía el ingeniero López que no se cementó absolutamente nada. Yo pasé por ahí, mirá, estas son las imágenes. Sí, las veo. Las vi ayer, las vi el otro día, las vi. Yo pasé por ahí, esto estaba así. Y antes no era así. No era así. Bueno, habrá que ver cuáles son las causas. Yo creo que, estudiemos la causa. Yo le creo al ingeniero López, lo conozco, es un funcionario serio, no creo que diga una cosa así, menos delante de la presidenta, diciéndole, mira, no es cierto esto, y hay una explicación. Pero lo concreto es que pasó en La Plata, pasó en la ciudad, la lluvia fue excepcional, y yo doy un ejemplo al revés. En Lomas de Zamora, que siempre cuando llovía nos inundábamos, se hicieron 2 obras muy importantes, que llevó mucho tiempo, que incluso algunas están sin terminar, una es el Arroyo del Rey, y otra es un entubado, es el Arroyo Unamuno, y a pesar de todo lo que llovió, hubo 10, 15 centímetros de agua en algunas calles de lo que es Cuartel Noveno, que es la zona, además de más baja, más humilde de Lomas de Zamora, y no nos inundamos, a excepción de una zona que se llama El Meandro, que es muy baja, sí, y lo que está cerca de Echeverría de la Matanza, que es un asentamiento hecho casi sobre el agua, que es Nueva Esperanza, que tampoco se inundó. Pero cuando hay obras estratégicas, obras de infraestructura importantes, esto se puede resolver. Por supuesto que coincido que tiene que estar todo articulado, porque hay arroyos que vienen de Almirante Brón y pasan más allá, cerca del lado de Quilmes, el arroyo de las Perdices, digamos. Hay arroyos que atraviesan cuando no hay diálogo. Debemos, estamos obligados, tenemos que pedir el diálogo. Oigan, siéntense y dialoguen. Hablar. Pónganse de acuerdo. Claro, aquí estamos hablando de 51 muertos en La Plata y 6 muertos en Buenos Aires. Estamos obligados a hacerlo, además el sentido común y la propia fuerza de la sociedad lo va a plantear. El que no lo haga va a quedar fuera de la foto y de la historia. Sí. Es así. Prefiero que quede fuera de la historia. la foto de la foto. Bueno, pero digo lo de la foto porque sin pretender meter otro debate, a veces el marketing es más importante que la gestión. Y acá se demuestra que la gestión y la planificación excede largamente el marketing. Ahora, yo hago una pregunta a Fernando Navarro, político. La zona, repetime, la zona de Belgrano sería Amenábar, Blanco Encalada, Congreso, toda la zona de Belgrano, de Núñez, Belgrano, ¿no? Todavía están sin luz. Y cuando llaman, está el aparatito, la maquinita, que es el número de reclamo es tal. Algunos tipos ya tienen 200 números de reclamo. ¿Qué se puede hacer para que las empresas, proveedores de suministro eléctrico, te conteste un ser humano? Pues no contesta un humano. Es una máquina que da vueltitas, 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 vueltitas. Y yo he llegado a tener 35 números de reclamo. Sí, me ha pasado. He estado también sin luz y lo he pasado y me ha pasado. Es más, una vez me enojé con una máquina mucho tiempo hasta que después me dijeron es una máquina, discutiendo con una máquina. Claro, pero estas cosas de la tecnología que a veces son útiles y otras veces sirven para hacernos enojar, tiene que ver con la inoperancia también. Sí. Primero yo entiendo que en algunas situaciones tarda en venir la luz porque están las cámaras llenas de agua, hay que hacer todo un trabajo. Pero lo que las empresas que prestan servicios públicos, por más que estén privatizadas, tenemos que ser, ya el Estado le impone multas y es muy firme, pero creo que insistir sobre todo en el trato, porque el trato es muy importante. Nos pueden decir que no hay luz, pero con un trato respetuoso, con una explicación, uno aún enojado puede comprender. Pero el tema es que después de la maquinita venga un humano. No hay respuestas, y uno se siente absolutamente usado, manoseado, como que se burlan de nosotros. Es comprensible que después alguien se enoje. Están enojadísimos. Yo creo que hay que revisar una cantidad de cosas que hacen a la vida cotidiana en las ciudades, que se muestran cambiando el código de edificación y el código de planeamiento urbano. Por ejemplo, no tiene sentido que en Belgrano y en Núñez las cámaras eléctricas sean subterráneas y que se inunden y quedan 56 cámaras inundadas. Si uno ya sabe que hay riesgo de inundación, bueno, hay que levantarlas. Ponerlas en edificios, ponerlas en algún lugar que no se inunden. Claro, pero hay que reglamentarla. Y no puede ser que siga habiendo garajes subterráneos
En lugares que se inundan. En lugares que se inundan. Entonces... En un gran solo 140 autos. Claro. Ahora, estas son cosas obvias de sentido común. Ahora, uno junta varios técnicos y empiezan a encontrar decenas de cosas que se pueden cambiar como para bajar el impacto. Simplemente bajar el impacto cambiando la normativa urbana, reconociendo en la normativa urbana que se inunda. Entonces, si se inunda no hagas esto, si se inunda hace lo otro. Poné cartelería de vías de escape, poné luz de emergencia en los sitios que sabés que vas a tener que cortar la luz, etcétera, etcétera. Son normas que se pueden... Normas de sentido común. De sentido común que se pueden aplicar Claro. lo antes posible. Que Si se vos pueden sabés aplicar que mañana. vas a cortar la luz, pues está todo inundado, no van a funcionar los semáforos. Por ejemplo. Durante días, hoy era un caos todo sin semáforos. Era un caos. Sí, ahora, Y no hay un solo para que la policía gente dirigiendo el se tránsito. mueva, para que la gente se mueva en medio de la boca del lobo, vos podés tener luz de emergencia. 12 voltios. No se muere nadie electrocutado con una luz de emergencia. Esta es la lógica. Cortás 220 voltios para que no muera gente, porque 220 voltios más 1 metro de agua son muertos, y ponés lucecita de emergencia con 12 voltios para que encuentren la casa, o la calle, o lo que fuera. Pero eso implica pensar una ciudad para los ciudadanos. Y a veces de la política se piensa en la ciudad para los objetivos políticos. Entonces ahí el corto plazo es más importante que lo importante y lo urgente terminan superando lo que realmente necesita la ciudadanía. ¿Y sabe que se Pero notó si uno, mucho? perdón, si uno hace algo bueno, uno supone que lo van a votar. Intentemos eso. Lo que pasa es Hagan que algo muchas bueno veces, y los votamos. Fernando dice una cosa que muchas veces lo bueno no se ve. Y uno hace cosas que se vean. El famoso monumento. Inauguro esto que se ve y me da un rédito, mirá qué lindo lo que hizo. Y la cloaca que no se ve, que quizás tiene menos rédito que un puente, pero es mucho más útil una cloaca que un puente. Más bien. Nosotros en una campaña hace muchos años, 2007, visitamos cerca de 80.000 vecinos en Lomas de Zamora. Y nuestro planteo era enfrentar el Paco, desagüe y cloaca. Y la mayoría de los vecinos nos pedían asfalto. Nosotros le explicábamos que no, que el asfalto terminaba siendo un canal por donde corría el agua para facilitar la inundación, y que el desagüe es lo que va a evitar encuartar noveno. Y la mayoría de los vecinos nos planteaban, incluso llegamos a replantear en nuestro comité de campaña qué debíamos plantear. Si teníamos que ir al asfalto, bueno, nos mantuvimos en la cloaca y el desagüe. También a veces hay un sentido común que luego hay que tener firmeza para mantener una política a largo plazo, porque a veces, y también es comprensible porque se requiere asfalto, porque son décadas de calle de tierra, cuando llueve el auto no puede salir, el remis para el trabajo o la ambulancia para una persona enferma, o además le da otro estatus en el buen sentido, le da otro valor a la propiedad, pero es una solución de corto plazo. Ahora, ¿tuvo reacción el Estado nacional, el provincial y el municipal ante esta catástrofe? ¿Hubo una rápida reacción? Uno notaba que los vecinos se quejaron mucho, como que hubo una reacción rápida. No tenemos estados preparados para semejante reacción. Eso se ve. Segundo, además tenés que reaccionar al shock, al impacto. Y tercero, aún reaccionando dentro de las posibilidades lo mejor posible, tenés decenas de miles de familias afectadas, no podés llegar a todos lados al mismo momento, y además en La Plata puntualmente hay lugares que aún queriendo ir no se podía ir, no se podía pasar, porque había 2 metros de agua, porque había una correntada que aún con botes daba vuelta a los botes, o sea que fue muy difícil, pero no tenemos todavía las condiciones, después de tantas décadas de destruir el Estado, de reconstruirlo y que sea apto para este tipo de situaciones. ¿Pero no es momento de ponerse a trabajar en esto? Yo creo que es lo que se además, está haciendo, creo que es lo que se está además, haciendo, por eso me parece que la ida de la presidenta tiene un valor simbólico importante, porque está colocando un piso a todo lo que somos funcionarios, seamos oficialistas o opositores, que esto se reconstruye al lado del reclamo, al lado del protagonismo de la gente, si no, no hay solución. Decía, además es una cuestión de una decisión política. ¿Cuántos recursos se le destinan a la prevención de emergencias? Y una emergencia. Lo que pongas en emergencia lo sacás de otro lado. Entonces la gente tiene que, en una cultura donde a la gente las emergencias le importan poco, no se usa casco, no se usa matafuegos, ese tipo de cosas, bueno, uno tiende a es una plata bien destinada, prevención mejor. Más bien. Es una inversión. Ahora, nuestra cultura tiende a subestimar la prevención de emergencias.
El resultado es que tenemos sistemas de respuesta de emergencia más chicos, que funcionan en una emergencia pequeña, en una enorme quedan desbordados. Por más buena fe que tengan, por más empuje, ganas, etcétera, el tamaño del sistema de respuesta no da. Les agradezco mucho a los dos por haber venido. No, gracias a usted. Y gracias por invitar. Al contrario, nos reencontramos la semana que viene, que tengan buen fin de semana y ojalá todo se solucione lo más rápido posible, que todos puedan volver a su casa y que no haya ningún miserable que robe absolutamente nada y que todos seamos bien solidarios, que de aquellos lugares donde aumentó el agua un 60, 70, 80% la bajen, que se den cuenta que es un bien necesario. Buen fin de semana, pásenla bien, chao.